Bueno, y ahora vamos a hablar de otro tema, por ahí no tan feliz como el del proyecto de Joel, y entró ahora para participar la concejala Paola Garelo, que es sobre la rendición de cuentas del año pasado del municipio. Contesta quien quiera, yo pensé esta pregunta para vos, Leo, pero lo puede contestar cualquiera. Yo lo que vengo notando es que año tras año viene sucediendo esto mismo de que llega el momento de la rendición de cuentas, llega el momento que ustedes tienen que poner las manos sobre los papeles a revisar y se encuentran con muy escaso tiempo para una cantidad brutal de documentación y ahora se le suma el tema del acceso al RAFAM y demás. Son varias preguntas. ¿Cuánto tiempo dispusieron y cuánto necesitarían para poder hacer un control digno? Digamos, el material que ustedes tienen que revisar, quisiera saber si es en papel o si es digital. Y finalmente, ¿cómo puede ser que después de tantos años con la misma queja no haya habido un progreso? Que siga sucediendo lo mismo, de que llega el momento de revisar y se encuentran con todos estos problemas. Bueno, arranco yo más o menos. Lo que es muy claro que este municipio, una de las deudas la deuda pendiente más grande que tiene es la transparencia. No porque lo digamos nosotros exclusivamente, sino que hay hasta asociaciones que trabajan midiendo el nivel de transparencia que tienen todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, es independiente de cualquier partido político, y dicha asociación hace como un ranking anual y año tras año tras año, Campana es uno de los 5 municipios con peor puntuación en cuanto al nivel de transparencia. Es uno de los municipios que tiene baja o nulo nivel de transparencia. En ese ranking se llega a puntuar hasta 100 puntos. Campana escasamente llega a 25 puntos de todos esos ítems que hay que puntuarlos. Y eso la verdad que es realmente lamentable. Cuando nosotros, que somos uno de los poderes del Estado local, pero uno de los poderes que deberíamos, entre nuestras obligaciones, uno de nuestros roles es ir controlando las cuentas, cómo se gastan y demás, nosotros nos vamos encontrando todo el tiempo con distintas dificultades que van poniendo como capa tras capa tras capa para que el acceso a la información sea algo escaso, sea algo frustrante y sea algo que hace que no encuentres los números reales y que no puedas tener la oportunidad de trabajar. Desde el Ejecutivo nos dicen qué días y qué cantidad de horas tenemos para acceder a esa información que nosotros pedimos, que obviamente no está toda disponible y donde se determina el tiempo, y esto lo digo, no suelo ser autorreferencial, pero me parece que ilustra concretamente cómo fue la cuestión. Yo estaba revisando un expediente el segundo día, se hizo la hora límite que nos dieron, que era a las 10 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, y literalmente me arrancaron el expediente de mis manos. Si llegaba a leerlo o no leerlo, les importaba muy poco. Esa poca importancia que le dan a que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, que es controlar, que es... insisto en esto, ¿no? Nosotros no queremos trabajar desde el prejuicio. Nosotros queremos que si hay números, ver cómo se gastaron, y si se gastaron bien y nosotros estamos de acuerdo y creemos que es beneficioso para nuestras vecinas y vecinos, lo vamos a votar positivo, no somos necios. Eso que se habló en la sesión, que éramos casi discípulos de Fanon, que habla de cuánto peor mejor, y realmente no. Yo la verdad que no quiero que esté peor mi vecina, que esté peor mi viejo, que esté peor mi hija, mi hijo. Yo quiero que mi ciudad progrese, que mi ciudad que pueda de una vez por todas sustentar sus bases como para poder pegar ese salto cualitativo que nos merecemos como campanenses, ese salto que nos permita ser esa ciudad que nosotros avisorábamos ser cuando éramos una gran ciudad industrial, y que hoy día, me encantaría que alguien me diga cuál fue la última industria que se radicó en nuestra ciudad, cuál fue el último proyecto que desde cualquiera de las distintas gestiones que se hicieron en los últimos, desde el 2015 en adelante, ¿no? Porque esta ya es la segunda gestión de este intendente, ¿qué proyecto subió a nuestro recinto promoviendo la radicación de empresas? ¿Qué tipo de reuniones tuvo con distintos empresarios como para que alguna empresa venga y pueda darle de comer a nuestros vecinos y vecinas? En ese sentido, entendemos que la gestión hace agua. Eso por un lado, por el tema de la transparencia. A nosotros nos hace mucho ruido tener 2 horas, 4 horas al año
de transparencia y a cuentagotas, donde nosotros pedimos cierta cantidad de expedientes y nos trajeron órdenes de pago y este sí, este no. Digo, y después, a pesar de todas esas dificultades, cuando uno empieza a rascar un poquito, cuando empieza a leer, a pesar de que, insisto, no todos somos eruditos en el tema, la dificultad que tiene el acceso al RAFAM, hasta en lo cotidiano, nos faltaron cables, hubo días que no se pudo usar la única computadora que teníamos para acceder al RAFAM. Luego la clave... Para el que no está embebido en este tema, ¿qué sería en palabras simples el RAFAM? El RAFAM es una reforma administrativa financiera de las municipalidades y demás, donde uno puede acceder y ver los distintos ítems, hay como distintos esquemas y ventanas donde uno puede acceder a información, ver los proveedores, qué se pagó, qué no se pagó, digo, es esa información financiera que nosotros a partir de ahí podemos buscar y empezar a hacer nuestro trabajo para ver... Pero es algo que pueden hacer presencialmente en computadoras que hay acá, no lo pueden hacer remotamente. No es remotamente, es vía intranet que lo tenemos que trabajar. Bueno, a pesar de que no todos somos eruditos, que es tiene como se dice ahora, es medio un chino hacer esto, cuando uno empieza a buscar un poquito, empiezan a aparecer cuestiones que son muy, muy difíciles de pensar que esta administración es transparente, digo. Y es como, volvemos a esto que vos hablabas de todas las rendiciones de cuentas de los últimos años, es casi un déjà vu. Vemos la cartelización de la obra pública en nuestra ciudad. Año tras año vamos a encontrar que de acuerdo a dónde se mueven las emergencias, de acuerdo a dónde se mueven ciertos funcionarios, que son funcionarios que tienen, digo, la empresa Prisma, sin ir más lejos, que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como todas esas 3, 4, 5 como mucho empresas amigas del poder son las que se llevan la totalidad del dinero de la obra pública en nuestra ciudad. Ahora, Julieta, en tu doble rol, ¿no?, de dirigente de política, de concejala y de docente, ya no hablando del tema de la transparencia, sino el tema de qué han hecho con los fondos, ¿no? Entiendo que la educación fue una de las áreas en las que el presupuesto se subejecutó. Me gustaría que pudieras hablarnos sobre eso y a mí particularmente me gustaría saber qué explicación intuís vos que pueda haber detrás de que se gaste menos plata de la disponible en un lugar como educación, en un contexto como el actual. Bueno, acá con los números, porque la verdad es que cuando me tocó intervenir en el recinto en la rendición de cuentas, la primera rendición de cuentas que estoy como en mi rol de concejala, también expresé esto de mi doble rol como docente, trabajando con los compañeros y compañeras del bloque, leyendo detenidamente la rendición de cuentas. Yo, al menos la verdad, no podía comprender los valores y cantidades inmensurables de fondos subejecutados, fondos que no se usaron, que estaban destinados para educación y que no se usaron. La realidad es que los voy a nombrar porque por ahí a veces pasa que el vecino o la vecina no accede a esta información. Es una información que creo que es necesaria que todos y todas la tengamos presente. Del Fondo Educativo Municipal, nosotros tuvimos en nuestra localidad, acá mira, lo voy a decir en totalidades, porque le cuento también a todos los vecinos, vecinas que están mirando, que van a mirar este video, que tenemos 2 fondos educativos, uno municipal, que se conforma también con el aporte y el trabajo de todas las y los campanenses, y el Fondo Educativo Provincial. Del Fondo Educativo Municipal no se usaron 86.240.000 pesos y el Fondo Educativo Provincial nos usaron 120.432.000 pesos. La realidad es que uno habla con cualquier vecino, vecina, docente o alumno de cualquier institución educativa de nuestra ciudad y le podemos preguntar si en su escuela, en la institución educativa a la que asiste, no hay necesidades. Yo te puedo asegurar que en todas las escuelas de Campana existe alguna necesidad. Puede que en algunas hayan más necesidades que en otras, pero en todas se necesita desde un tacho de pintura hasta muebles, hasta insumos que muchas veces los y las docentes terminan poniendo de su bolsillo o los directivos para que las clases puedan seguir adelante. Del Fondo de Infraestructura Escolar también, millones de pesos que no se utilizaron,
sabiendo que también hay escuelas en nuestra ciudad, haciendo un relevamiento con nuestra compañera Gisela Maidana, que está en el consejo escolar, que se llueven o que necesitan de reparaciones, ya sea en las entradas o en las veredas. Entonces, la realidad es que nosotros nos preguntamos por qué no se utilizaron estos fondos en un área tan sensible como es educación. Y no solamente porque sabemos que nos tiene que ocupar y preocupar la educación, sino también en un contexto de pandemia, donde muchísimos pibes y pibas no pudieron acceder directamente a las clases. La virtualidad dejó excluida a un montón de pibes y pibas de distintos barrios que no tenían la posibilidad ni de acercarse al punto digital que inauguraron acá en pleno centro, ni tampoco de acercarse a ningún otro lado, o directamente de no tener ni siquiera datos en su celular. En nuestra ciudad existen distintas realidades y creo que el Ejecutivo Municipal tiene que atender a todas. Eso en cuanto a educación. Si vos me decís qué pasó, por qué, es la misma pregunta que yo ese día le pregunté, bueno, a la exsecretaria de Cultura y Educación, Elisabela. No hay un solo docente que no pueda o que no nos diga que la Secretaría, y también nosotros somos testigos de eso, estuvo abierta durante la pandemia en términos de lo que fue acción social y educación. No se dieron respuestas y ahora lo vemos. No solamente que era una percepción o un hecho concreto de que la Secretaría estuvo cerrada, sino que ahora también lo vemos con los números. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se usó? No sabemos porque las necesidades están y son muchas. Bien, entonces la pregunta que yo me hago es la misma que tienen ustedes, o sea, porque yo pienso, ¿qué otra explicación podría haber a una subejecución de dinero en un área tan sensible como esta, más que la desidia? ¿Puede ser, hay algo más, puede haber algo más aparte de desinterés? Yo creo que hay dos lecturas que uno puede tener posibles. Una es netamente política. Digo, uno es una definición política que tomaron. Y otra es no saber gestionar. Digo, el dinero estaba, la oportunidad hasta histórica estaba. Digo, tenemos pibes que no estaban en la escuela, que estábamos en plena pandemia, teníamos el dinero. ¿Por qué no lo usamos para que cuando esos pibes vuelvan a clases tengan una educación de calidad? Podemos hablar de salud también si quieren, ¿eh? Solamente en un programa, que es el programa de atención primaria de la salud, el programa principal para estar bien mano a mano con el vecino, y insisto en esto, en año de pandemia, casi 30 millones de pesos no se usaron en ese programa. 10 millones de pesos llegaron a las arcas del municipio para el programa de médicos comunitarios. ¿Sabes cuántos no se ejecutaron de esos 10 millones? 9.800.000. Entonces, o quien dice saber gestionar no sabe gestionar y no lo está haciendo bien, o hay una decisión política de que los números cierren, pero de espaldas a la gente. Ahora cierran con los amigos adentro, no con la gente adentro. Por un lado, también podemos decir que se subejecuta, pero por otro lado hay ciertas áreas donde nunca sobra un pesito. Después te voy a preguntar con respecto a eso. Entonces, esas son definiciones políticas. Y ahí vamos a terminar de entender que la principal acción de gobierno de esta gestión es la publicidad, la propaganda y la cartelización de la obra pública. Paola, particularmente me pareció muy interesante tu intervención en la última sesión del Consejo Deliberante, en la que hablaste de Carlos Lorenzati, ¿no es cierto? Que se escuchaban los gritos fuera de micrófono de que te acusaban de que no tenía que ver con el tema de la rendición de cuentas, pero claramente sí, porque es plata que se utilizó Más de 3 millones le pagaron a Lorenzati. Y fue justamente en lo que corresponde a la rendición de cuentas 2021. Yo te quería preguntar porque Código Plural trató, por lo menos, de darle el mayor espacio, el mayor seguimiento al tema de Lorenzati, y la verdad es que somos todo preguntas, porque respuestas muchas no hay. Si bien esta pregunta no es estrictamente la rendición de cuentas, yo quiero saber, por interés personal, ¿saben algo más ustedes que la media de la gente qué pasó con Lorenzati? ¿Qué es de su vida ahora? No sé, ¿hay una foto de él en Campana? ¿Algo? ¿Se sabe algo más? En realidad esas respuestas las tiene que dar el Ejecutivo, el intendente Sebastián Abela. Nosotros sabemos a partir de un expediente que apareció mágicamente en la rendición de cuentas del año pasado que había una contratación a un ex
miembro del batallón 601, denunciado en el juzgado de Rafecas, en Comodoro Pi, por una sobreviviente, Susana Diegues, quien nos relató, también nos pusimos en contacto y nos relató su historia, cómo es la denuncia, cómo sigue la causa. Carlos Alberto Lorenzati sigue siendo investigado por el juzgado de Daniel Rafecas, porque son causas de lesa humanidad y son imprescriptibles. Lo más horroroso de la contratación de Lorenzati tiene que ver con que él mismo en su currículum pone que fue miembro del batallón 601, que fue miembro de la CIDE, que tiene altos estudios en investigar y perseguir y buscar información respecto de determinados grupos. Claro, esto es lo más impresionante, que el tipo en su currículum pone que se pasó en inteligencia. Él detalla toda su trayectoria en inteligencia, no solamente en la época de la dictadura, sino después en periodo de democracia. No solamente eso nos horroriza, avasallando la Constitución Nacional, leyes provinciales que claramente dicen que no se pueden hacer nombramientos de funcionarios que hayan tenido que ver con esa época de la dictadura, que hayan tenido cargos de funcionarios. Lamentablemente la oposición nos tilda de locos respecto del tema, pero claramente el intendente Abela y sus funcionarios le pagaron más de 3 millones de pesos a una persona donde lo nombraron. En principio Abela lo nombra como director de un área y después lo nombra proveedor. Así que nosotros tenemos en claro que Lorenzati dejó de trabajar frente a la exigencia de la comunidad de Campana y el escándalo nacional y provincial, aparte del local, que fue esa contratación. ¿Se sabe qué hizo a cambio de esos millones? Lamentablemente, nosotros a principio de año presentamos un proyecto que salió en la sesión ordinaria de esta última, en mayo, que después de mucho freno logramos que salga el pedido de informe sobre distintos puntos que tienen que ver con Lorenzati, como por ejemplo cuál fue el trabajo que tenía, qué personal tenía a cargo, cuáles son las relevaciones que hizo respecto de... Él estaba encargado de buscar información y sistematizar información y producción sobre industrias y del trabajo en la ciudad de Campana, y lamentablemente nosotros venimos de una historia de haber sido perseguidos por el gobierno de Macri y Vidal en el gobierno pasado, y tenemos y ante la negativa del intendente de dar respuestas sobre esta contratación y sobre qué es lo que hizo Lorenzati en Campana, lamentablemente tenemos que suponer que Lorenzati, en vez de venir a averiguar sobre la producción y la industria en Campana, vino a averiguar sobre algunos actores fundamentales que tienen que ver con la construcción de todo el movimiento obrero y político en la ciudad de Campana. Pero esas respuestas puntuales las tiene que dar el intendente. Él asumió hace 6 años diciendo que iban a hacer la transparencia, que iban a hacer todo aquello que no estaba bien en un gobierno, ellos lo iban a dar vuelta, iban a ser blancos, puros y transparentes, y lamentablemente vemos que viven agazapados, contratando gente que viene de otros lugares. Nosotros tenemos... Todo el pueblo de Campana o parte del pueblo de Campana nos conoce, nos cruzan los supermercados, en el mayorista, en el chino, en el negocio de nuestro barrio. Nosotros caminamos. Ahora, el vecino de Campana no sabe quiénes son los funcionarios de Sebastián Abela, cuáles son sus roles y en qué orden de prioridades se gastan la plata de los vecinos y vecinas. Es la plata que ponen los campanenses para el porvenir de nuestra ciudad. Los vecinos esto no lo saben. A espaldas de la gente están gobernando. Es lamentable porque
La verdad es que nosotros asumimos un rol en el Consejo Deliberante de propiciar los proyectos mejores para nuestros vecinos y vecinas. Y en contrapartida tenemos enfrente otros concejales que o no presentan proyectos o presentan proyectos de condonación de deudas de vecinos sobre patentes de autos o impuestos inmobiliarios o pintadas de cordón. Nosotros tenemos frenados muchísimos proyectos que benefician a nuestros vecinos y obviamente por orden del intendente están frenados en las comisiones. Es lamentable también que no se le dé visibilidad suficiente a temas tan importantes porque hacen a que los vecinos de Campana vivan un poco mejor. Bien, ya vamos a pasar al caso contrario de todo esto, ¿no? Que hasta ahora veníamos hablando de subejecuciones y en algún momento vamos a hablar de algo que no se desperdicie ni un centavo. Pero antes quería que me comenten, aparte de educación, ¿en qué otras áreas se está subejecutando presupuesto? Básicamente en todas, acción social, salud, han sido ambiente, seguridad. Esas áreas donde el intendente gacetillero junto con sus funcionarios salen a decir que están altamente preocupados, hay un montón de dinero de los contribuyentes que no fue utilizado. Hay, por ejemplo, en ambiente, fueron no utilizados más de 34.747.069 pesos. En seguridad, temas de mantenimiento vial y señalización, más de 4.300.000. En prevención ciudadana, 32.730.000. En mantenimiento vial y señalización, más de 9 millones. En un total, en seguridad, que salen... Ese dinero que no se gasta, ¿qué sucede? Y ese es el gran interrogante. ¿Cuáles son las prioridades del intendente? Porque salen a decir que les preocupa la seguridad, pero sin embargo tienen más de 46 millones guardados. En la rendición de cuentas, la verdad es que nosotros lamentablemente fuimos con estos números, son datos duros que arrojó la rendición de cuentas que nos brindó el intendente Sebastián Abela. Ningún concejal nos pudo contestar nada. Bien, y bueno... Hay más números, hay muchísimos más números. Hay incluso aportes de asociaciones, por ejemplo, que suman un valor de más de 40 millones. Por ejemplo, bomberos voluntarios, 16.219.000. Aportes Pan American Energy, tenés 300.000, 3.000, 46.000, 12.000. Hay números por doquier que nos cierran porque uno no sabe cuál es la prioridad para el intendente. De hecho, no lo expresa. En la apertura de las sesiones, el intendente hizo un raconto de el tirado de piedritas o ese asfalto precario que hace, porque el asfalto real es el de cemento, el que viene con el cordón, cuneta, la cloaca. El intendente anda por los barrios tirando piedritas y lamentablemente eso se nota porque después tenés un montón de vecinos que tienen zanjas anegadas, que se les inundan los terrenos, no hay una obra, algo pensado específico para dar una solución permanente. Lamentablemente no tuvimos explicación y creo que los medios tienen un rol fundamental que es la de exigir al intendente que ponga claridad en todos estos aspectos. Bien, y bueno, me viene justito para hacerle la última pregunta, que si bien es la última, es amplia. Acá están dando un montón de ejemplos de sectores o áreas del municipio en las que se subejecuta presupuesto y recién me comentaron también que en publicidad, propaganda, prensa, no se desperdicia ni un centavo. Con respecto a eso, yo acá traje anotado textual lo que dijo Sol Callen en la última gacetilla de prensa que mandaron, voy a leer. Ella habla de un gasto excepcional en propaganda y publicidad durante el último año electoral. El Consejo Deliberante durante el mandato de Marina Casareto gastó más de 10 millones de pesos en propaganda y publicidad únicamente de la presidencia. Es una barbaridad. Son las cuentas de un año.
son las cuentas de un año electoral, en donde además la Secretaría de Comunicación gastó 44 millones de pesos. Bueno, varias son las preguntas, algunas se caen de maduro. ¿Por qué áreas como salud o desarrollo social tan críticas, y más viniendo después de un año de pandemia, de 2 años de pandemia, se subejecutan y se utiliza hasta el último centavo en prensa de comunicación? Esa es la primera. Después, Sol también habló de manipulación y blindaje que ejercen algunos medios. ¿En qué prácticas concretas perciben esto? Y finalmente es esta masa enorme de dinero, ustedes en la rendición de cuentas pueden acceder, se reparte equitativamente como indicaría la ley. Y lo último, que esto pueden no saberlo, pero ¿quién dirige hoy la Secretaría de Comunicación? Arranco por el final. También tuvimos que presentar un proyecto en el Consejo Deliberante donde el Ejecutivo nos dé el organigrama de quiénes son los funcionarios de las distintas áreas de gobierno. Hoy no sabemos quién es él o la secretaria de Desarrollo Humano, de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de Campana, como tampoco sabemos quién es el secretario de Cultura o el lugar que ocupaba Barja en la Dirección de Tránsito, no sabemos quién está a cargo. De hecho, cuando vos entrás a la página del municipio de Campana, está absolutamente desactualizada y Martín Seguín, el denunciado por acoso, abuso, funcionario de Sebastián Abela, que toma café en el bar Café Martínez y se reúne con funcionarios a la vista de toda la ciudadanía de Campana, sigue figurando como el secretario de comunicación del municipio. La verdad es que el ocultamiento es enorme, es un pedido de comunicación, un pedido de informe al intendente y nada, está durmiendo en una caja en la presidencia del Consejo Deliberante. Lamentamos que no poder tener acceso a la información básica, como por ejemplo saber qué funcionarios están en cada área. Eso es absolutamente lamentable, como también se pidió la actualización de esa página, que incluso tiene errores absolutamente groseros. Por ejemplo, un vecino para pedir una autorización para habilitación de un lugar, de un comercio, dice que tiene que enviar una nota a la señora intendenta. Digo, la página que está hoy funcionando del municipio de Campana, que gobierna Sebastián Abela, sigue con nota dirigida, entiendo yo, a la ex intendenta Estela Giroldi. Yo la última vez que chequé tenía las declaraciones juradas de los funcionarios de creo que era el 2016. Exacto, son del periodo 2016. ¿Eso sigue así? Sí, sigue así, pese a que salió ese pedido de comunicación, de actualización de la página del municipio, porque eso hace a la transparencia y eso hace a que el vecino sepa también qué funcionarios están en cada área, cuáles son, por ejemplo, los programas. Vos abrís la ventana que te lleva a los programas municipales y no hay nada. Es un desastre y lamentamos que sea así porque, digo, nosotros somos personas en algún punto privilegiadas porque manejamos la política, aunque somos oposición del gobierno, en algunas cuestiones las manejamos, pero el vecino de a pie no lo sabe. Y nos da la sensación que para el intendente cuanto peor mejor, cuando en realidad él debería estar velando por esa transparencia que tanto hizo hincapié, no solamente en la última campaña, sino en la otra. Sin embargo, nos chicanean a nosotros, que es el relato que deciden manejar ellos, con que, bueno, el intendente ganó y porque ganó, él puede hacer con impunidad lo que quiera, y no es así. El intendente está para darle respuesta a los vecinos y a los concejales. Nosotros tenemos este rol, también nos votaron los vecinos de Campana,
legislamos a favor de todos los vecinos de Campana, no solamente de la fracción que nos votó, y también nos debe el respeto. ¿Quieren dar algunos ejemplos de esto que dijo Sol Calle, de manipulación y blindaje de algunos medios de Campana? Esas fueron las palabras textuales de ella. Esteban, yo quería igual, con respecto a la frase que citaste de Sol en la última sesión, en cuanto a lo que se gastó en publicidad del HCD y también, bueno, en la presidencia de Marina Casareto, pasa esto que, como comentaban mis compañeros, desde el bloque del Frente de Todos se impulsan muchísimos proyectos que lamentablemente están archivados en las comisiones, que para contarle a los vecinos y las vecinas que si no tienen una mayoría, no se les da un dictamen dentro de las comisiones, no salen al recinto, por ende puede terminar el año y quedar archivados ahí. Todas estas propuestas y todas estas ideas impulsadas desde el bloque no tienen ningún lugar de comunicación sino es en nuestras redes sociales. Es decir, la página del HCD, lo que manifestó Sol, como para dar un ejemplo concreto, debería velar por la comunicación de todo el Consejo Deliberante, es decir, de los distintos bloques. Hoy por hoy somos 2 bloques, pero indistintamente tendría que velar por todo lo que está sucediendo y todos los proyectos que se impulsan para que la ciudadanía esté notificada. Eso no sucede, eso no sucedió y esperamos que, bueno, ahora que tenemos una nueva presencia dentro del HCD, se dé. Pero la realidad es que hasta el día de hoy eso no estaría sucediendo y es por eso que Sol decide decir estas palabras, porque es necesario que nosotros podamos, que los vecinos y las vecinas sepan que estamos trabajando, que estamos impulsando proyectos y que lamentablemente esos proyectos que vienen con el fin de mejorar la calidad de vida de todos y todas están siendo archivados en comisiones porque lamentablemente hoy el oficialismo tiene mayoría en el recinto. Me parece que te dejaron la papa caliente a vos de responder sobre manipulación y blindaje. Bueno, y eso es muy claro cómo se viene dando el último tiempo y es una práctica sistemática de toda la gestión Abela, desde que asumió su primer gobierno hasta el día de hoy. Cuando es como volver siempre a este eje, ¿no? Cuando uno deja de ser lo transparente que decía ser, cuando uno empieza a cartelizar la obra pública, cuando uno empieza a faltarle el respeto, ¿no?, a la vida democrática, porque cuando un concejal, que es de otro poder completamente distinto, se le veda el acceso a información que le corresponde por ley, por decreto de un poder que es completamente independiente, digo, porque esto es una orden del Ejecutivo, cercenarnos la posibilidad de acceder a cierta información, digo, cuando uno se comporta así, cuando uno empieza a hacer estas cuentas para que cierren los números, pero de espalda de la gente, digo, no te queda otra que forzar y fortalecer un sistema de comunicación que te proteja. Digo, cuando uno empieza a hacer agua en estos lugares, vos necesitas sí o sí un sistema de comunicación que te proteja, que te cuide la espalda y que te pregunte lo que vos querés decir y que comunique exclusivamente lo que vos querés contar. Así es que hay, a primera uno lo ve eso, la gran cantidad de medios que son prácticamente gacetilleros, que hasta la misma foto sacan, a pesar de ser todos distintos medios, cómo se reparte la pauta oficial a dedo y en forma, a vos sí, discrecional, digo, a vos sí, te damos tanto, vos no sos tan bueno, entonces te damos menos, vos me sacaste 5 notas en contra, entonces se te retrasa el pago. Digo, eso lo puede nombrar cualquier medio, digo. Pensemos años atrás cuántos medios cubrían en las sesiones del HCD y cuántos medios cubren hoy. Veamos cuántos medios van a las conferencias de prensa con el intendente y le hacen una pregunta y a partir de la pregunta hay alguna repregunta. Veamos en ese mismo mapa de medios locales cuántos medios vienen a preguntar después de una sesión quizás a la oposición local o siguen alguna de las noticias que nosotros queremos impulsar. Digo, en este sentido, por eso decía hoy que la principal acción de gobierno de la familia Abela es esto, ¿no? Es ser el reparto discrecional de los bienes y de los recursos que están dando vuelta a nuestra municipalidad
y el tema de la propaganda como su principal y fundamental acción de gobierno. Entonces, amparados en eso, sucede todo lo otro. Se puede ser poco transparente, se puede manejar el distrito como si fuera un patrón de estancia, se puede hacer uso y abuso de los recursos como uno quiere, porque total son míos, cuando eso es absolutamente falso. Los recursos son de nuestros vecinos y vecinas. Hay formas de gastarlo, hay formas de controlarlo y hay cuestiones que tienen que ver hasta con la ética que uno debería cuidar. Y eso en Campana lamentablemente no estaría pasando. Última pregunta y terminamos. Con respecto a esta cosa de que se gasta mucha plata en prensa y comunicación, por ahí es contrastante el escenario de la difusión de la actividad legislativa, ¿no? Uno podría pensar, con tanta plata gastada, podríamos estar en una situación en la que, por ejemplo, la página de Facebook del HCD tuviera 40.000 me gusta y que las sesiones del Consejo Deliberante las vieran decenas de miles de personas. Nada parecido sucede, la página del HCD tiene 500 me gusta y en un día con toda la furia, en una sesión ordinaria, puede haber 20 personas online, 25. Digo, porque quizás alguna vez fuera de cámara hablamos de que ustedes a veces se embarcan en grandes exposiciones orales y o sea, todos, ¿no? Ponen el cuerpo y se enojan durante horas por ahí, se desgastan psíquicamente, para algo que después realmente en la ciudadanía de Campana lo ven muy poco. Digamos, toda esa masa de plata no está gastada en difundir la actividad legislativa. ¿Esto es así? ¿El diagnóstico es este? Sí, no es casual tampoco. Son decisiones políticas. Y volvemos a lo mismo. Es una decisión casi de Estado que ha tomado esta gestión. Se muestra lo que ellos exclusivamente quieren mostrar, desde la mirada absolutamente discrecional que ellos tienen, y no existe otro tipo de posibilidad ni de realidad. Cuando nosotros presentamos proyectos, se paran arriba de ellos y no se mueve ninguno. Ahora, nosotros tenemos proyectos que pensamos que le pueden transformar la vida a los vecinos. Digo, por ejemplo, yo tengo un proyecto lo presenté yo, pero es un proyecto de todo el bloque, donde podemos ponernos a la vanguardia sobre el tema del cannabis medicinal. No se discute. Ahora discutimos la fiesta del asado. Tenemos proyectos para mejorar la transparencia de todo, sustancialmente la transparencia de todo hecho político y toda acción de gobierno, no solamente para nosotros, porque cuando uno legisla pensando en lo cortito, es pensar en una gestión. Nosotros creemos en generar políticas públicas de largo plazo, que no importa quién sea el que venga, que sea en beneficio de nuestros vecinos y vecinas. Ahora, presentamos eso y para ellos es importante pintar 2 cordones. Presentamos 20 proyectos nosotros en una sesión y ellos, que son 13 concejales, presentaron 0. Entonces, y después tienen el tupé de salir en algunos medios, volvemos con la gacetilla, diciendo que a nosotros no nos importa, que estamos en campaña y nos importa presentar proyectos de cara a los vecinos. Los invitamos a que abramos las cajas de las distintas comisiones y saquemos todos los proyectos a discusión en la próxima sesión. Los discutimos de cara a los vecinos y los votamos si creen que son buenos o malos, pero de cara a los vecinos, a ver qué les parece. Leo, Julieta, Paola, muchísimas gracias. A ustedes.